Estamos en la presencia de un modelo que posiblemente supere en resultados a lo que tenemos actualmente en generación de imágenes con Midjourney. Y es que no solo estamos hablando del modelo de inteligencia artificial que genera excelentes imágenes, sino que detrás de ello hay un gran laboratorio de investigación que vimos nacer hace muy poco y es Black Forest Labs, un laboratorio que junta a distintos ingenieros e investigadores entregados al open source que incluso trabajaron previamente en laboratorios como lo son Stability AI, creadores de Stable Diffusion. Por supuesto, su meta es entregar modelos de inteligencia artificial libres a la sociedad que puedan ser aprovechados y democratizados, y por supuesto algunos otros modelos que son privados para poder mantener su investigación. El primer resultado de este laboratorio es Flux, un modelo de inteligencia artificial text to image que realmente está sorprendiendo totalmente al ecosistema. Y vamos a ver en qué consiste. Lo primero con lo que nos encontramos acá es con la página de lanzamiento oficial del equipo de Black Forest. Y es que efectivamente estamos hablando de un bosque negro, un bosque oscuro o brumoso, que es esta representación que vemos acá. Nos hablan de que nace un nuevo laboratorio entregado a utilizar las mejores tecnologías del estado del arte actual en generación de imágenes, en generación de texto, en generación de video, en general de inteligencia artificial generativa para crear distintos modelos y entregarlos a la sociedad. Es el resultado de su investigación Flux.1, una familia de modelos muy interesantes para la generación de imágenes que funciona con las tecnologías más altas en el estado del arte actual, puede generar textos, tiene altísima consistencia y por supuesto los resultados son altamente sorprendentes, y esto lo vamos a ver más adelante. Nos hablan del equipo de Black Forest, vienen de Stable Diffusion o ayudaron a crear Stable Diffusion y otros modelos como Bakugan o Latent Diffusion, de desarrolladores que participaron en el desarrollo de Stable Diffusion XL, de distintos modelos que se utilizan actualmente en el estado del arte de la generación de imágenes. Tienen ya 31 millones en una serie de inversión liderada por Andreessen Horowitz, que lo vemos por acá, y lo interesante es los resultados de su investigación. Este es Flux.1, una familia de modelos muy interesantes que compiten con Stable Diffusion 3 Ultra, que incluso la versión Pro supera los resultados de Stable Diffusion Ultra, superan a Ideogram, a Midjourney en su versión 6.0, que ojo, ya tenemos una versión 6.1 de Midjourney, y a muchos otros modelos de generación de imágenes. Viene en tres distintos sabores. Flux.1 en su versión Schnell, que es básicamente una versión que podemos utilizar local o podemos utilizar básicamente en nuestros sistemas porque los pesos son totalmente libres bajo la licencia Apache 2.0, totalmente abierto, open source y gratuito. Hay otra versión, la que le sigue, que es la versión dev. Esta versión podemos utilizar los pesos, podemos utilizar la licencia, pero no podemos utilizar los resultados para uso comercial, pues no es una licencia de Apache 2.0. Y claro, la mejor versión, que es la versión Pro, es una versión que no tiene una licencia open source y podemos utilizar esa versión a través del API del equipo de Flux o del equipo de Black Forest. Como lo estamos viendo, tenemos distintos enlaces para entrar a través de la versión Pro, a través del API, que por supuesto tiene un costo, o podemos hacer unas pruebas en Replicate o en Fall AI. De la versión Dev podemos entrar directamente también a Replicate o Fall AI, pero también podemos hacer pruebas en Hugging Face. Ojo, de uso no comercial. Y esta es una versión mucho más sencilla, rápida, ligera, que podemos utilizar directamente descargando el repositorio de GitHub o los pesos desde Hugging Face. Incluso podemos utilizarla en ConfigUI.
Vamos a analizar un poco entonces cuál es el resultado de estas versiones. Y ojo, es un modelo bastante equilibrado que compite o supera de nuevo a modelos como Stable Diffusion 3 Ultra, que no es open source, que no lo podemos utilizar actualmente en nuestras máquinas, o DALI 3, Midjourney versión 6, es un modelo bastante competente. Ahora sí, vamos a analizar los resultados. Pero antes de empezar a generar algunos prompts, vamos a ver lo que encontramos directamente en la página y son resultados como estos. Altísima resolución, muy buenos detalles, muy buenas texturas e iluminación y con este simple prompt. A portal into a mythical forest on the wall on my small messy bedroom. Este prompt bastante sencillo ya nos hace ver que no hace falta de técnicas avanzadas de prompt engineering para conseguir altísimos resultados. O este otro. Un render cinemático de un viejo monitor SRT sobre una mesa o un escritorio de madera y con algunos otros objetos alrededor. Dentro de un cuarto bastante sucio y desordenado, en la pantalla están las letras FLAGS. Y es muy interesante porque muchos detalles tipo un objeto sobre o un objeto representando algo o un objeto viendo algo son bastante difíciles de conseguir y acá lo logran con un prompt bastante sencillo. Algo más que podemos analizar es esta imagen que tenemos acá y es que efectivamente no solo maneja imágenes cuadradas o imágenes de 16:9 sino también en estos tamaños o en estas resoluciones. Un prompt bastante sencillo pero que hace referencia a, digamos que, distintos puntos artísticos que sí se están reflejando, como son los reflejos del agua, el estilo japonés moderno, los colores que se están viendo, y definitivamente hace falta muchísimo talento y un gran modelo para conseguir estos resultados, y Flux lo está consiguiendo. De nuevo, como lo habíamos visto antes, las letras simplemente con on the blackboard in the short are these words o dentro del tablero vemos estas palabras, estas letras. Let's make some really pretty stuff together. Con un corazón en rojo al lado de las palabras. Esto por fuera de las comillas para representar las palabras que nos deja ver algo del prompt engineering de lo que estamos viendo. El hiperrealismo es definitivamente muy bueno. Los dedos, que es algo que hace falta mucho en los modelos de generación de imágenes y generación de video, están acá. Se pierde un poco claro el texto de lo que va en este punto, pero son pequeños detalles que se pueden corregir y seguro van a ir avanzando. Imágenes como estas, manos y dedos y hiperrealismo, manejo de focos, manejo de luces, ya están totalmente resueltos con la versión Pro de Flux. Y es que tenemos múltiples opciones y con prompts bastante sencillos como estos que tenemos acá. Muy bien por lo que está haciendo el equipo de Black Forest. Y al final nos dicen de nuevo, tenemos la versión Pro que podemos probar en Replicate o en Fall, la versión Dev, Replicate Fall o Hugging Face y la versión Schnell que podemos probar local, totalmente Apache 2.0 como lo dije anteriormente, en Hugging Face, Replicate o Fall. Entonces vamos con la versión Pro directamente y en este punto todos estos enlaces se encuentran en la descripción de este video. Vamos a probar qué podemos hacer. Listo, ya estando acá dentro de Replicate, que ojo, esto también lo podemos hacer dentro de Fall para probar la versión Pro a través de su API. Voy a copiar y pegar un prompt muy parecido que es este tablero que vimos anteriormente. Exactamente el mismo prompt, pero voy a cambiar las letras a suscríbete a mi canal y al final un pequeño logo de YouTube y el resultado es este que tenemos acá. Bastante bueno, se ve efectivamente el salón de clases deteriorado, las luces, cómo se refleja directamente sobre el tablero y, importante, tildes o acentos dentro del texto, lo que quiere decir que maneja bien el español. El logo de YouTube que vemos acá y acá algunas letras generadas extra, pero bastante bien la generación.
Para esto simplemente puedo decirle que incluso puedo cambiarlo a una imagen 16:9 con exactamente lo mismo. La cantidad de steps como en Stable Diffusion son la cantidad de iteraciones para lograr una imagen. A más step mejor calidad, pero también consume más recursos. Del resto voy a dejar exactamente los mismos parámetros y voy a darle Run para poder evidenciar cómo puede generar la imagen. Acá lo único que hice fue cambiar de nuevo el aspecto o el ratio de la imagen para la generación. Él va a tardar un momento en lo que realiza los 25 pasos. Y por acá lo tenemos. Suscríbete a mi canal y es un recordatorio de que si no lo has hecho, puedes suscribirte directamente a mi canal, activar la campanita y compartir los videos. Si lo comparamos contra Midjourney, vemos esto que tenemos acá. Suscríbete a mi canal, funciona bastante bien, se mezclan, pierde un poco el logo de YouTube. Acá funciona bastante bien, de hecho es una muy buena imagen como entra la luz. Creo que confunde los colores, aún así es una muy buena imagen. Suscríbete a mi canal, hace algo más, el logo de YouTube muy mal. Suscríbete a mi canal, está muy bien acá la textura, la luz, la iluminación, pero creo que el logo se siente muy sobrepuesto. No es necesariamente un logo pintado sobre una pizarra. Entonces acá estamos viendo la comparación contra Midjourney, ojo en su versión 6.1 y lo que está haciendo el equipo de Black Forest con Flux. El siguiente ejemplo que vamos a probar es uno que me gustó muchísimo por parte del equipo de Stable Diffusion 3 y es este que tenemos acá. Ellos nos mostraban en Stable Diffusion 3 la capacidad de entendimiento de prompt que tienen haciendo una foto de 3 antiguos jarrones mágicos o de pociones. El primero es azul con la etiqueta 1.5, el segundo es rojo con la etiqueta SDXL y el tercero es verde con la etiqueta SD3. Acá quise replicar exactamente lo mismo porque es entender tanto el orden como los colores como la etiqueta y es un prompt bastante complejo. Y este es el resultado de Flux Pro. Bastante, de verdad, bastante bueno. Incluso para mí superior a Stable Diffusion 3. Carlos Alarcón AI, que por supuesto es el nombre del canal. De nuevo, si no te has suscrito, suscríbete. Y el detalle de la luz, el detalle de las texturas, los reflejos, todo lo que tiene acá el equipo de Flux Pro es bastante bien. De verdad, estoy muy seguro que este es un modelo que si no supera, al menos compite mucho en Stable Diffusion 3 Ultra y Midjourney 6.1. Quizás estemos hablando del mejor modelo de generación de imágenes hasta el momento. Otro ejemplo también inspirado en Stable Diffusion Ultra es este que tenemos acá, un mago en la cima de una montaña haciendo un hechizo cósmico y dentro del cielo nocturno se ven las palabras AI libre, hecho con energía. Esto es lo que tenemos acá, es algo muy cerca a inteligencia artificial de nuevo como lo estaba haciendo el laboratorio de Stability AI, open source, libre, muy bien detallado, los colores, la iluminación, las letras. Esto por supuesto también lo puedo hacer exactamente igual con Fall AI. La imagen que tenemos al final va a ser esta que tenemos en este punto, la podemos abrir. AI libre, montañas, colores, es exactamente igual. Y si bien estos ejemplos increíbles de lo que vimos con Flux eran la versión Pro, también tenemos la versión Dev y la versión local. Esta versión Dev la podemos encontrar ya mismo en Hugging Face. Este enlace lo voy a dejar acá en la descripción de este video. Muy cerca, para ser una versión que tenemos acceso o podemos bajar sus pesos, es muy cerca a los resultados de la versión Pro. Pesa 12 billones de parámetros y sí, eso es muchísimo. Es muy difícil correrlo en local o correrlo en cualquier otra máquina. Pero al ser open source, en algún momento, por supuesto, las personas que trabajan detrás de la comunidad de inteligencia artificial abierta van a hacer investigación y van a bajar estos pesos. Estoy muy seguro, siempre ha sido así. Nos dicen en qué consiste esta licencia. Vemos que es de uso no comercial la versión dev que tenemos acá, pero ya se encuentra en Hugging Face. Podemos simplemente descargar los pesos o descargar a través de diffusers
el modelo, que es este que tenemos acá. Con este código lo podemos llevar hacia un collab y empezar a utilizarlo. O podemos simplemente entrar hacia un space, que es un demo para poder utilizar la herramienta, corriendo directamente desde los servidores de Hugging Face, y este es el resultado. Tenemos por acá la versión dev, es muy parecida a la versión Pro de 12 billones de parámetros, bastantes billones de parámetros, pero puedo hacer exactamente lo mismo. Vamos a decirle an awesome portrait with glasses, in the beach. Entonces es un pequeño, un increíble retrato de un perro con gafas de sol y con sombrero en la playa. Acá, como lo estamos viendo, la GPU y los recursos están totalmente utilizados por el equipo de Hugging Face. Son los grandes recursos, gracias Hugging Face por esto. Pero ya podemos utilizar la versión dev. Si no quiero utilizarla de nuevo acá, puedo irme directamente a una máquina y utilizar este código de Python, que sí, ya tenemos Flux Pylon en la librería de diffusers para poderlo utilizar, tanto este como la versión más ligera. Simplemente tenemos el prompt, copiamos este código y hacemos exactamente lo mismo que nos muestran para poder ejecutarlo. El resultado lo tenemos por acá, el perrito con sombrero y gafas en la playa. Bastante interesante. Podemos utilizar acá la versión dev siempre que queramos. Podemos utilizar la versión Pro a través de Replicate o a través de Fall. Y es bastante interesante los resultados que nos está mostrando acá el equipo de Flux. Muy interesante lo que nos está mostrando por acá el equipo de Black Forest. Es muy interesante todo su desarrollo, que quieran hacer o entregar algo open source. Y por supuesto esto no se queda acá. El equipo de Black Forest anunció que también está trabajando y sumándose a la moda en un modelo de generación de video, como lo es Sora, como lo es el modelo de Luma, como lo está haciendo Gen 3 del equipo de Runway, como lo están haciendo múltiples laboratorios de investigación. Efectivamente, Black Forest también nos va a traer un modelo de generación de video, muy a la expectativa. Confío mucho en los resultados y lo que están alcanzando. Es un gran equipo y están comprometidos en el desarrollo open source. Ahora, estos modelos tienen pesos abiertos y también los podemos utilizar en ComfyUI, los podemos utilizar directamente en Python en nuestra terminal, pero esto lo vamos a ver en otro video. Por supuesto, si te ha gustado este video, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que muchas más personas entiendan el impacto de inteligencia artificial. No siendo más, nos vemos en el otro video donde probaremos Flux en local a través de ComfyUI o a través de una interfaz de código como lo puede ser Google Colab.